¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Hace un par de días que salió el cómic número 2 de esta nueva saga de My Little Pony conocida como Generations, en donde veremos un crossover entre la primera y cuarta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores. Y más importante, podríamos ver un ladrillo más en los cimientos que formarán los acontecimientos de la G5, más específicamente, el por qué las tres razas pony se dividieron en esta. Y tengo que decir que este número en particular aún no se carga con ese nivel de fanservice o referencias que uno esperaría de un crossover como este, pues aún no hay una gran conexión con los personajes de la G1 que tanto esperamos. Más allá de esa relación que guardan nuestras antagonistas con las brujas Rekal y Dagger, ambas villanas provenientes de la G1. Sin embargo, a diferencia de otro multiverso, podemos asegurar que sí veremos interactuar a nuestras queridas Mind Seas con varias de las ponis de la G1, pues la sinopsis del cuarto número de esta saga menciona la presencia de Northstar, Lickle Split, Minty, Rosetus y Luffy, todas pertenecientes a dicha generación y protagonizando varios episodios de esta, así que Ponyverse confirmado. Tic-tac-toe, en tu cara. Pero bueno, eso es cosa futura. Lo que sí podemos decir de este número en particular es que da a conocer mejor a nuestras nuevas antagonistas y a sus aberrantes creaciones, que por lo que podemos ver, están jugando un papel importante en la fomentación de las discusiones y prejuicios que con el pasar de los años o hasta siglos podrían llevar a cabo la división y prácticamente destrucción de la Equestria que conocemos para dar inicio a la nueva era de la quinta generación, o quizás solo me estoy volviendo sobreanalítico y paranoico, como los que hablan del Spider-Verse. Pero en fin, sea como sea, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora, como es costumbre, pasaré a resumirte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. Y como siempre, te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics en la página de Pony Latino de forma gratuita y traducida. Así que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza justo después de donde la dejamos, con tres ponis extraños llegando a la Escuela de la Amistad para el cargo de profesores, los cuales terminan presentándose como Violet Silver, Black Bell y Shadowstrom, quienes son recibidos y atosigados por Pinkie Pie, quien los atraganta de cupcakes. Después tenemos un vistazo a las tareas diarias de Gracker y Dyer, quienes reciben una carta de sus madres, las cuales nos revelan que fueron a una convención de brujas con la esperanza de encontrar una forma de deshacerse de la maldición que las ponis de la G1 les pusieron para que no posean magia fuera de su volcán. Esto es interesante, porque podría abrir la posibilidad de que Rekar y Draggle aparezcan eventualmente con sus poderes restaurados, ya sea en el final de esta saga o en una posible segunda parte. Además de eso, también nos damos cuenta de que estas se avergüenzan mucho de sus hijas porque aparentemente no poseen mucha habilidad con la magia, pues incluso las describen como subdesarrolladas. Algo que remite bastante a la relación que las propias Rekal y Draggle tenían con su madre Gideon, quien también las maltrataba muchísimo y constantemente las comparaba con sus demás parientes, quienes alegaban ser mejores brujas que ellas. Tal parece que estamos ante un caso de traumas de la infancia que pasa de generación en generación. Otro detalle curioso aquí es que Grackle reconoce que su ataque va dirigido a un grupo de ponis distintos a los que ellas conocen, alegando que sus madres jamás fueron claras con respecto a qué grupo de ponis debían atacar. Esto parece dar a entender que efectivamente las ponis de la G1 aún viven y andan por ahí, cosa que era obvia, pues como dije, la sinopsis ya lo habían anunciado. Lo que hace aún más extraño que el dúo de primas decidieran poner su atención en otros ponis de otra dimensión, por lo que supongo que solo es una excusa para forzar el crossover. Sea como sea, una vez que el trío de infiltrados se ha establecido en Equestria, son convocadas por el par de brujas, quienes les dan indicaciones más precisas sobre cuál es su misión, mencionando que su objetivo es destruir la amistad y la comunidad de los ponis, ya que esa es la fuente de su poder, algo que podemos confirmar por cuenta propia, pues hemos visto en más de una ocasión que cuando los ponis se unen, estos terminan volviéndose más poderosos, al grado que cuando estos se separaron por mucho tiempo, su magia desapareció y no regresó hasta que se volvieron a unir. Posteriormente vemos como dicho trío empieza a utilizar sus puestos como maestros para enseñar a los estudiantes a usar magia negra, particularmente encantar objetos y crear formas malignas, algo que llama la atención de Starlight, pero Black Bell le dice que esos son los métodos de estudio que aplican en Harvard, por lo que ella los deja pasar. Sin embargo, las primas ansiosas de más les ordenan que lleven las cosas más lejos y terminen generando un auténtico caos por la ciudad.
Es así que Shadowstrom decide hipnotizar a los Wonderboars para que estos desobedezcan las órdenes de Spitfire y se burlen de ella durante el show. Asimismo, Black Belt destruye el Hey Burger, el restaurante de hamburguesas favorito de Twilight, además de que es donde se llevan a cabo los shows de stand-up donde Mao participó y la trivia anual de Ponyville que Twilight siempre ganaba. Y Violet Silver congela los árboles de Sweet Apple Acres, drenando así el festival anual de la cosecha que estaban anticipando. Esto inevitablemente desata la ira de los involucrados, y no solo eso, sino que también vemos cómo estos empiezan a discutir y amenazarse unos a otros. Pero ahí no acaba la cosa, ya que vemos como Smolder y Oxellus le siembran una broma a Pexel, poniéndole un monstruo falso en su habitación. Eso porque aparentemente Violet Silver lo había dejado como tarea, algo que por lo que vemos se las dejó a todos los estudiantes. Y la cosa termina con Trash diciéndoles al trío que aún hace falta más caos y conflicto en la ciudad, por lo que estos les avisan que apenas es el comienzo y que aún pueden mejorar bastante, recalcándole a sus amas que, si quieren ver ponis pelear, eso será justo lo que pasará. Y bueno banda, hasta aquí llegó la historia de este número, y debo reiterar que en cuestión de narrativa y prácticamente fanservice sí le faltó bastante, pero definitivamente podemos decir que dejó las cosas calientes para que en los próximos números estas exploten y veamos a un Ponyville envuelto en el caos y las discusiones que incluso podrían traer a los Wendigos. Discusiones que, aunque muy probablemente se resuelvan, dejen una huella de tensión que contribuye a la inminente separación de las razas que vemos en la G5. Porque independientemente de la resolución del conflicto, que obviamente sabemos que será buena, es bastante claro que la intención de esta historia es probar lo fácil que es manipular a las masas para que éstas se conflictúen, no importando qué tan inculcados tengan los valores de la amistad. Por lo que si 3 ponis fueron capaces de llevar a cabo un caos como este, solo Celestia sabe qué pasará cuando todas las criaturas empiecen a tener delirios de ego y ambición sobre las otras, aunque bueno, la respuesta ya la sabemos. Y bueno banda, eso ha sido todo por esta ocasión, y no quiero irme sin antes agradecerle a todos los miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like, compartan y activen la campana para estar pendiente de mis próximos videos, por lo que nos veremos muy pronto.